Bienvenidos a La Senda del Romano. Muy buenas, yo soy Leto y desde los estudios en Complutum, bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano. Vamos a dar inicio a la tercera temporada, voy a hacer una serie de cambios, ¿vale? Lo primero es que voy a emitir un capítulo al mes solamente, porque como ya os digo, tengo muchísimos frentes abiertos, pero bueno, si tenemos en cuenta que la media de podcast suelen aguantar unos 5 episodios y aquí vamos ya por el 38º, pues de momento mala pinta no tiene. Así que seguiremos ampliando, a ver si hago capítulos un poquito más condensados y más interesantes. Como siempre voy a intentar mantener la tónica de una temática para cada episodio. E iré añadiendo alguna sección nueva y demás, como os dije, con algo de legislación, pero cosas nuevas que van a ser muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de ocupas, puramente. O sea, voy a hablar de bancos, voy a hablar de viviendas, allanamientos, usurpación, un par de conceptos interesantes para entender el fenómeno de la ocupación como tal. Y bueno, y es que aparte no lo vamos a encontrar porque esto es una cosa que lleva años pasando y que todavía quedan unos años hasta que esto termine lo que es el boom de las ocupaciones. Recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, tenéis en Facebook y en Instagram La Senda del Romano, en Twitter @Senda del Romano. Lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google y Apple Podcasts, en Amazon Music y si os gusta YouTube, pues también en la página de Guardianes del Asfalto. Y por último, saber que tenéis mi correo de contacto, el de lasendalromano@gmail.com, si queréis mandar cualquier tipo de duda, crítica, sugerencia, propuesta, lo que os dé la gana, ahí yo me enviáis un correo y yo os contesto. Así que, con todo esto, empezamos. Bueno, pues como he dicho, hoy toca hablar un poquito sobre ocupas, entonces va a haber que aclarar unos cuantos conceptos y aparte explicar un par de sentencias bastante recientes, porque al final, según lo que haya pasado, vamos a poder catalogarlo de una forma u otra. Creo que lo primero va a ser definir el concepto de morada, que va a ser lo más importante para poder diferenciar qué es un allanamiento de lo que es una ocupación o lo que es una usurpación de vivienda propiamente dicha. Es ocupación como la conocemos, pero bueno, se llama usurpación de vivienda. Vale, como expliqué en el episodio de allanamientos de morada y demás y tal, una morada como tal es el lugar donde tú desarrollas tu propia intimidad, ¿de acuerdo? O sea, no es que sea tu casa, tú puedes tener 5, 6, 8 casas, ¿vale? Pero tu morada en concreto es donde tú estás, donde tú tienes tu cepillo de dientes, donde tienes tu cama, donde duermes, donde tienes la ropa, donde puedes ir en calzoncillos si te apetece, vamos, donde desarrollas tu intimidad propiamente dicha, donde mantienes relaciones sexuales, o donde tienes tu familia y estás con ellos tranquilamente viendo una película, o sea, donde tienes tu intimidad, tu desarrollo, y entonces eso ya sabéis que está muy protegido a nivel legal, porque nadie puede coger y entrar en tu casa, excepto los motivos legales, ya lo sabéis. Puede ser por una emergencia, ¿vale? Que eso te lo dice la Ley de Seguridad Ciudadana, que por ejemplo tu casa está ardiendo, pues se entra directamente para coger y para rescatar a la gente, o que se ha roto una tubería y está inundando, o sea, no tienes que pedir permiso para eso. Porque se está cometiendo un delito, una persona que es dentro de casa y te pide ayuda, socorro, me están pegando, me quieren pegar una puñalada, pues tú entras también, no tienes que pedir nada de eso, ¿vale? Otra cosa diferente es, pues por ejemplo, que nos encontremos una plantación de marihuana dentro de una vivienda o un laboratorio de cocaína. Entonces ya eso es algo diferente. Ahí sí que necesitaríamos lo que es un mandamiento judicial. A ver si lo aclaramos un poquito. Lo expliqué más o menos en el episodio de lo que es entradas en viviendas, ¿vale? Los casos que se pueden dar, pero bueno, ahora haremos un pequeño repasillo. Pero vamos a entender morada como eso, como no una vivienda, sino el sitio donde tú desarrollas tu intimidad como tal y donde nadie te puede molestar. Todo lo que no sea eso es una vivienda. Entonces es donde tú no vives puesto en una vivienda, donde te puedes ir y demás, ¿sabes? Por lo que sea, a lo mejor tienes una casa para alquilar, pero no es tu morada como tal.
Otra cosa es, y ahora vamos a hacer el pequeño inciso, la sentencia me parece que es de noviembre del 2020 o algo así, del Supremo, que ya causó jurisprudencia, que establecía que las segundas residencias también se consideraban morada. Esto es importantísimo. Creo que, a ver si lo cuelgo en lo que es el enlace a la sentencia en el apartado de comunidades de iVoox, porque es muy interesante. O sea, ya no es solamente tu casa, ¿vale? Donde tienes tu intimidad y demás, sino que a lo mejor tienes tu casa de la playa, o tu casa en el campo, ¿vale? O en la sierra, donde te vas a pasar los fines de semana. Eso también se considera morada. Y es que no tiene nada que ver. Si se mete alguien en tu morada, como tal, vamos a típica noticia de persona que se ha ido de vacaciones y cuando vuelve se encuentra unos ocupas en su vivienda. Vale, pues eso es un allanamiento. O sea, no son ocupas. Están allanando una vivienda, por lo cual el tío denuncia y fuera, automáticamente entramos y lo sacamos de allí. Y no hay ningún problema con eso, en serio. El tío te dice, mira, esta es mi casa, que es donde vivo, ¿vale? Donde me he ido un mes fuera para hacer unas vacaciones porque me da la gana, porque para eso lo tengo, y entonces alguien se ha metido en mi casa, pues ahí lo sacamos del tirón. Es allanamiento. Exactamente igual con la segunda residencia. Mira, yo es que tengo una casita en la playa, porque me gusta, vivo en Madrid, pero me gusta irme en agosto a la playa, ¿vale? En mis vacaciones para disfrutarle y demás tal. Y cuando he llegado me he encontrado a unas personas ahí dentro, aunque lleven 2 meses, ¿vale? Llegas y los sacas fuera. Siempre recomendable a la gente decirle, pues están las alarmas. A mí las alarmas, pues ya sabéis lo que pienso de ellas, pero bueno, en fin, los he visto en una alarma, de acuerdo, para que si entra alguien, pues sacarlo. Pero bueno, que el tío llegue y se encuentra, que es que tengo unos tíos en mi casa de la playa, que es mi segunda residencia. Pues a esas personas también las sacamos. Es un allanamiento. Que resulta que tú tienes varias casas en la playa y demás porque tienes la tuya donde vas regularmente, pero la parte tienes un par más que son para alquilar y te la han ocupado. Entonces, bueno, pues es una usurpación de vivienda. El tratamiento es diferente. De todos modos, ahora lo iréis viendo que lo de las ocupaciones tiene una finalidad o tiene un objetivo muy específico. No es todo lo que parece. Pues bueno, lo que os digo, concepto de morada, donde desarrollas tu intimidad, concepto de vivienda, la construcción que tú tienes para darle el uso que te dé la gana, como si quieres alquilarla, regalarla, prestarla, como si quieres tener una casa para fiestas. Yo he visto gente que tenía fincas para hacer fiestas, además unas fincas tremendas, enormes. Pero eso no es su morada, eso es para ir allí, dar celebraciones, fiestas y demás, o para irte a pasar unos días si te apetece, porque es tu casa igualmente, ¿vale? Pero no es tu segunda residencia, tu segunda residencia a lo mejor en la que vas tú todos los fines de semana, pues entonces, eso sería una ocupación. Pero de todos modos, las casas particulares no suelen ser el objetivo. O sea, el objetivo principal son las casas de los bancos. Y eso ahora lo vamos a explicar. Bueno, vamos a ver si lo puedo explicar. A nivel de ocupas nos vamos a encontrar 2 casos mayoritarios que aparte son bastante distintos. Por un lado vamos a tener el típico ocupa que llega, se mete en una casa, patada en la puerta, se mete para adentro, cambia la cerradura y se mete ahí con toda la familia, ¿vale? Esos son bastante sencillos de detectar, más que nada porque los vecinos os van a avisar, oye, que hay unas personas que están aquí forzando una puerta, ¿sabes?, para meterse dentro. La casa de quien sea, a lo mejor ellos no saben de quién es la vivienda, en qué situación está, pero están metiendo en la casa. Pues ahí, pues, si es un delito flagrante, como es este caso, podremos coger y entrar y detenerlos directamente. El tiempo mínimo que tiene que pasar o el tiempo máximo que tiene que pasar para que no podamos sacar lo demás, bueno, pues ahí la verdad es que es un poquito complicado de decirlo. Lo suyo es que les pilles en ese momento, pues, una cosa reciente, te llamen los vecinos, oye, que estoy viendo una persona que está entrando en la casa, que está metiendo los muebles, pues llegamos y los sacamos y los detenemos. Lo suyo es, siempre que pase esto, al que te ha llamado algún testigo, cogerle manifestación y que os diga que está pasando en ese momento, porque el tío te va a decir que lleva 3 días ahí metido, ¿vale? Entonces hay un problema, así que te coges el testigo y el testigo le toma manifestación. No, que esta persona dice, el testigo, que ha visto a estas personas como estaban forzando la puerta, estaban metiendo, nos han llamado, entonces es una cosa flagrante. Aunque el tío te diga luego que han pasado 3 días, tenemos testigos que nos dicen que es una cosa inmediata y ya está. Otra cosa es que te llamen y te digan, pues llevo unos días escuchando ruidos en una casa y posiblemente haya ocupas. Entonces, bueno, pues aquí lo fundamental es salvar nuestro culo.
Así como os lo digo. ¿Por qué? Porque luego a nosotros nos dejan tirados con todo. O sea, es lo que hay. O sea, no tenemos una protección buena ni con esto ni con nada realmente. O sea, ya sabéis que nos lo miran todo con lupa. Entonces, si lo tenemos claro y tenemos las pruebas suficientes, actuamos. Si hay dudas, lo suyo es pegar un paso atrás y mirarlo todo en perspectiva. A ver si por querer hacer nuestro trabajo y por querer ayudar a los demás, encima aquí luego nos buscan las vueltas, que es bastante típico eso. Así que lo primero, nuestro culo. Eso. Y luego ya vamos actuando. ¿Que tenemos un testigo? Perfecto. 1, 2, 3 testigos, mejor todavía. Pues llegan, nos lo comunican, oye, pues que les estamos viendo ahora mismo cómo están entrando. O que llevan 2 horas metiendo cosas. Pues llegamos allí y fuera y actuamos. No hay ninguna historia. Hay que recordar que la ocupación es un delito leve. Esto es de la reforma del año 2015, que lo bajaron a delito leve como tal. Aunque sea un delito leve, ¿vale? Resulta que es un delito que requiere abogado. Por el tema de la pena, o sea, porque ya os lo expliqué con las detenciones, me parece, las imputaciones y demás, el episodio, que lo que determina la necesidad de abogado no es el delito como tal, sino la pena que tiene. Entonces, en este caso, como tiene los 6 meses mínimo de pena lo que es la ocupación de vivienda, entonces es necesario abogado aunque sea un delito leve. Luego los delitos menos graves todos requieren abogado, pero en este caso es un delito menos leve que sí que requiere abogado, pero por la pena, no por el tipo de delito, como os digo, eso viene en normas de abogacía. Pero bueno, una cosa es el típico ocupa que se mete en la casa con toda la familia, que revienta la puerta, delito flagrante, no vamos a tener problema, pero luego tenemos la segunda parte, que son las ventas de domicilios ocupados. O sea, hay gente que se dedica a forzar casas, les cambia las cerraduras y las deja preparadas para luego posteriormente ponerlas a la venta en el mercado negro. Esto es más complicado y bueno, os voy a dar un pequeño análisis de lo que he ido pudiendo ver estos años, experiencia mía, ¿vale? Ya sabéis que aquí no soy especialista en todo esto, ni en economía, ni nada, pero bueno, al final, pues eso, a lo largo de los años va viendo una serie de cosas bastante interesantes y a ver si os lo explico, el por qué ocurre esto, porque hay gente que se dedica a captar casas, porque, como os digo, luego es que imputas al tío y te suelta eso, yo es que la casa la he comprado. Sí, 180 o 200.000 euros por este duplex, 2.000 euros, sí, no te lo crees ni tú, pero bueno, en fin, el tío te lo dice y te lo dicen tan panchos. Y no necesariamente el que se mete en una casa es porque tiene problemas económicos y se queda en la calle y demás, no. O sea, que es muy típico que vas a imputar a alguien, le citas y te suelta, es que mañana no puedo, ¿sabes? Porque es que tengo trabajo, o sea, estoy trabajando de tal hora a tal hora, entonces no puedo ir. Entonces vamos a ver, si tú tienes un trabajo, ¿por qué te has metido en una casa para ocuparla? O sea, no es porque te falte dinero para poder meterte en alquiler. O sea, aquí nadie es rico, nosotros, por norma general, pero bueno, te podrías meter en una, pero no, van a por casas muy específicas por el tema de los alquileres sociales. A ver, os lo desgrano un poquito. El tema de los bancos. A ver, los bancos tienen mucha vivienda, todavía les queda mucha vivienda en propiedad. Todo esto viene a raíz de la famosa crisis de 2008, toda la crisis del ladrillo. Entonces, pues los bancos no son malos, también os lo digo. O sea, es una cosa totalmente necesaria que tenemos ahí. Otra cosa es que haya malos gestores de los bancos. Ya hablamos de personas. Ya son cosas diferentes por haber hecho hipotecas que no debían, por haber hecho un montón de burradas y demás, pero bueno, el concepto de que un banco quiere una casa es totalmente erróneo. O sea, las casas vacías, por así decirlo, es un problema para los bancos. El dinero como tal, o sea, bueno, lo que es la riqueza, lo genera el movimiento de dinero. O sea, que tú tengas 1 millón de euros en la cuenta, realmente eso no te genera ninguna riqueza. Tú tienes ahí eso, pero no te vale para nada realmente, ¿eh? Sí, a lo mejor tú puedes pensar en particular, bueno, pues yo con 1 millón de euros no. O sea, te valdrá a ti para vivir y para tal, pero no te va a generar riqueza. O sea, es más interesante una persona que tenga un negocio de medio millón de euros a nivel bancario, estoy hablando, ¿vale? Y que genere movimiento, que genere empleo, que genere gastos, beneficios y demás tal, que tener el dinero parado. Bueno, pues con las casas más o menos es lo mismo. En el año 2008, ya sabéis, tuvimos la mega crisis. Ahora nos estamos comiendo otra más, ¿sabes? Con el tema del COVID, porque está todo parado. No porque no haya dinero, porque dinero sigue habiendo ahora mismo, pero está paralizado. Tenemos los problemas actuales de que no hay trabajo, de que las empresas están en ERTE, las empresas han quedado congeladas, muchas no pueden contratar nuevas personas porque tienen gente en ERTE ya. Tenemos la crisis de los contenedores ahora mismo, que resulta que los contenedores de mercancías han subido un 600% para poder traer la mercancía desde China. O sea, todo eso son problemáticas para la logística, para la mercancía y para que se mueva el dinero.
Esto es la crisis actual, pero bueno, ahora no toca analizarlo. Pero vamos a la época del ladrillo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis lo que pasó con las cajas. Las cajas estuvieron financiando a las constructoras, porque porque los bancos tenían políticos en sus consejos de administración, que a su vez tenían también gente en las constructoras, que estuvieron financiando entre ellos. Al final, pues se hizo una bola enorme y nos encontramos con un montón de casas vacías. Bueno, pues aquí una duda que habréis tenido todos, ¿vale? Es, si el banco tiene una casa que se ha quedado porque la ha embargado que vale 150.000 euros, esa casa en el mercado ahora mismo vale 100.000 euros y resulta que le quedan 70.000 euros de hipoteca por pagar, por ejemplo, ¿por qué razón el banco no vende esa casa por 100.000 euros y gana 30.000 euros, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque sería lo más lógico. Porque pensaríais que a lo mejor está ganando y realmente está perdiendo, ya que lo que al banco le computa es el patrimonio total de la casa. O sea, el banco tiene un patrimonio de 150.000 con esa casa. Si la vende por 100.000, aunque gane 30.000, está perdiendo 50.000 euros. ¿Por qué? Porque luego, cuando tú haces lo que es el balance final, cuando tú presentas tu patrimonio de tu junta de accionistas, resulta que tú tienes unas pérdidas de 50.000 euros. Ya, pero es que he ganado 30.000, ¿vale? Por la venta, sí. Aunque tú metas los 30.000, significa que has perdido X, o sea, tú has perdido dinero del patrimonio total, o sea, no del capital que tienes, sino del patrimonio. Entonces, por esa razón, pues ahí se queda. Los bancos se encontraron con unas casas que estaban muy subidas de precio, que se las quedaron por narices y estaban ahí y no las podían vender porque entonces iban a perder dinero. Y los bancos se endeudaron muchísimo, pero muchísimo. O sea, los 60.000 millones de euros que se metieron de rescate a la banca no es nada. O sea, eso realmente fue para rescatar unas cuantas cajas y no fue todo. Otra cosa es que hayan devuelto muy poquito, lo cual me parece vergonzoso, sinceramente, y había que meter a toda esta gente en prisión, bajo mi punto de vista, porque es dinero de todo el mundo, o sea, es dinero público, es dinero que pagamos entre todos, y lo que no es lógico es una mala gestión de esa... Pero bueno, en fin, dejando esa parte. Los bancos se encontraron con ese problema. Tenían una masa patrimonial muy grande que no podían sacar. Entonces necesitaban coger y están invirtiendo constantemente en esa masa. Y eso les generaba pérdidas, porque de pronto empezaban a bajar el precio de las viviendas. Yo tengo un patrimonio de X, pero es que resulta que ese patrimonio está bajando constantemente. Entonces lo que valía 10 millones de euros, ahora resulta que vale 7 millones de euros en el mercado. Sí, la casa sigue siendo la misma, pero tu patrimonio está bajando de forma alarmante y todo eso genera pérdidas y podría haber provocado que el sistema bancario como tal colapsase. Entonces, ¿qué hicieron? Hubo varias formas de hacerlo. Lo que para las peores hipotecas, o sea, cuando empezaron con el tema de préstamos cruzados y cosas que eran recuperables y demás tal, se permitió lo que es la creación de los bancos malos. Los bancos malos no es un invento de aquí de España, ¿de acuerdo? O sea, esto ya existe en otros países, entonces cuando tienes activos tóxicos que tú no puedes sacar, lo que haces es que lo pasas a otro banco. Los bancos crearon sus propias inmobiliarias, pero luego aparte, para los realmente malos, entonces se creó lo que es el Sareb, el sistema de gestión de inmuebles y tal, no es estatal como tal. O sea, el Estado metió dinero, pero necesitaba que hubiese al menos un 51% de inversión privada. Entonces, toda esa masa la sacas a otro banco, ¿de acuerdo? Que tiene parte de control privado y parte de inversión pública, y entonces a ti eso ya no te cuenta como pérdidas de patrimonio, y eso te permite que tu banco esté más saneado, entonces puedes empezar a dar créditos al consumo. ¿Qué es lo que realmente genera riqueza? O sea, tú tienes que comprarte un coche para ir a trabajar, tienes que meterte en una casa, tienes que pedir un préstamo para hacer una reforma, lo que quieras. Eso es lo que genera dinero de verdad. Y como las casas estaban lastrando todo el sistema y todo el patrimonio, entonces los bancos no podían hacerlo. Así que se hizo la jugada esta, se creó el banco malo, se pasó, me parece que se creó en 2012 el Sareb. Y encima se estableció que tardarían unos 20 años aproximadamente en quitarse todo el lastre que tenían acumulado. Ya va quedando menos, pero ya se han quitado mucho, pero todavía sigue habiendo mucha casa vacía. Entonces nos encontramos, pues eso, con casas que tienen, aunque sea del Sareb, sigue perteneciendo al banco, pero a efectos prácticos es el Sareb que lo gestiona. Es más, os va a pasar alguna vez cuando os pongáis en contacto con el Sareb, ¿vale? Para una casa ocupada, que os derive luego directamente al banco que realmente es propietario.
Esto pasa muy a menudo, porque el cerebro lo que hace es una especie de pantalla intermedia. Y como os digo, no es una cosa de aquí, sino que es una cosa que se ha hecho en otros países. En Alemania se hizo también, por ejemplo. Hay otro banco también de estos para activos tóxicos y demás. Pero bueno, ahí se quedan las casas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas casas están ahí muertas de risa hasta que de pronto se puedan sacar y se puedan vender y puedas hacer algo con ellas. Es un tema complicado, como os digo, no soy economista, pero bueno, ahí las tenemos, esas casas paralizadas. Esto es el objetivo final para el tema de las ocupaciones. O sea, estos son los buenos. Entonces, ¿qué pasa? Que, curiosamente, inexplicablemente, ¿sabes? Cosas de la vida, si tenemos varias casas vacías, mira por dónde, justamente cuando van a ocupar una casa de estas. Son las más golosas. Es más, van buscando la de los bancos y concretamente estas. ¿Por qué? Porque pasa mucho que se meten en la casa, entonces lo que andan buscando es forzar un alquiler social. Tú te metes, además, es que lo mismo ocupas, te llaman. Oye, mira, que he ocupado esta casa, ¿sabes? He comprado esta casa, la he ocupado para iniciar los trámites, que me pongas el abogado y luego hablar con el banco y forzar un alquiler social. Y entonces llega el banco, que tiene el activo muerto de risa, y algunos pues lo hacían mucho, sobre todo lo que es Bankia lo hacían muchísimo el tema de alquileres sociales. Ahora a ver con CaixaBank que se han fusionado, a ver si va cambiando. Bueno, y los últimos años, los primeros años era del tirón, te metes en la casa, alquiler social y fuera, nos dejamos de historias. El patrimonio sigue estando ahí, yo no pierdo nada, tiene un alquiler social que encima seguro que le degradaba por el tema de ayudas sociales, inversión social que tenía que hacer, o sea que el banco ahí tampoco perdía dinero como tal. Entonces, estas son las casas golosas a por las que van. Y como os digo, es muy interesante entender el por qué los bancos no pueden hacer nada, sino que tienen unos activos que están muertos de risa y no pueden moverlos. Luego ya, ellos tienen sus propias inmobiliarias y poquito a poco pues van sacando lo que son las viviendas. Ya no son las mismas que teníamos antes, O sea, ya se han vendido bastantes. Luego aparte también influyó mucho a la hora de crear el Sareb y todo el sistema bancario, que los grandes bancos, hablo de BBVA, Santander y demás tal, también estaban enladrillados hasta arriba. Es que, como os digo, no sé si el BBVA tenía cerca de 30.000 millones de euros en activos inmobiliarios paralizados, ¿vale? 30.000 millones el BBVA. El Santander te cuarto de lo mismo. O sea, aunque estamos hablando que hubo un rescate de 60.000 millones de euros a lo que son las cajas, los bancos también estaban enladrillados hasta arriba. Entonces estuvieron poniendo muchas trabas y no querían coger y perder nada de patrimonio. No fue sencillo y el sistema pues se llegó a una cosa intermedia que más o menos favorecía todo. Los bancos grandes tuvieron que meter parte de inversión en el Sareb también, parte de dinero para poder coger y reflotarlo, inversión extranjera y demás, pero que no fue sencillo y era un problemón toda la cantidad de viviendas vacías que teníamos. Y más o menos así a grosso modo es esto. O sea, el banco no se deshace de las casas porque es pérdida patrimonial como tal. Y por esa razón tenemos mucha vivienda vacía. Y como encima se sabe que van forzando alquileres sociales, que es lo que buscan, yo tengo una casa de 200.000 euros aquí, o 300.000 en Madrid, o un chalet de lujo de estos de 1.000.000 de euros, y voy a poner alquiler social que me sale por 200 euros al mes o por 150, pues ya es menudo negocio, ¿sabes? Aunque me dure 3 años o 2 años, ¿sabes? O sea, lo que te estás ahorrando en ese momento y viendo que un marajá, pues es una verdadera pasta. Y claro, por norma general, igual que en la ocupación normal de la patada de la puerta vas a trincar a todo el mundo, cuando se trata de ocupaciones en vivienda, entonces lo que te encuentras es que solo viene una persona y casualmente pues suele ser la mujer con el hijo. Es que estoy sola, es que me tengo que meter en esta casa porque no tengo a nadie, tengo hijos a mi cargo. Es siempre la misma tónica, ¿no? Realmente está con otro tío que es el que ha hecho todo, el que ha hecho el negocio y demás tal, pero le ha dicho que el marrón que se lo coma ella, a ver si siendo mujer y con un niño soltero y tal, pues eso pues ayuda más para el tema que era social. Es todo una farsa y es todo un engaño, o sea, horrible. Y yo llego a un momento en mi localidad que no ocuparon más casas porque no quedaban libres, así como os lo digo, o sea, tenemos un listado y un Excel enorme con todas las ocupaciones, y es que al final las casas ya empiezan a repetirse, o sea, no es que sean nuevas, sino que va viendo que se marcha un ocupa y le vende las llaves a otro y se queda. Entonces, pues, es lo que hay, es lo que nos estamos comiendo, pero al menos entender un poquito el por qué está pasando esto. Es un negocio y nosotros aquí estamos en medio viéndolas venir. El delito de ocupación de inmueble, por así decirlo, de usurpación de inmueble, suele llevar aparejado, aparte, otro delito que es el de defraudación de fluidos, tanto el eléctrico como el de agua.
Vale, esto lo voy a explicar también para que lo entendáis, porque es interesante. Bueno, pues a nivel de lo que es fluido eléctrico, el de agua no hay mucha historia, porque solamente suele haber una empresa que es la que gestiona el agua en cada localidad, ¿vale? Es una empresa municipal. Por ejemplo, pues en Madrid pues tenemos el canal de Isabel II, ¿vale? Que es la que lo gestiona todo. Por cierto, muy complicado ponerse en contacto con ellos. A mí tardé muchísimo en conseguir un correo directo de contacto para poder hacer un ofrecimiento de acciones como perjudicados, porque era una locura. Tú llamabas, ahí no te contestaba nadie, no había ninguna forma de contacto del gabinete jurídico y demás tal. O sea, tardamos bastante en conseguir el correo específico para hacer el ofrecimiento. Lamentable, pero bueno, en fin, es una sola empresa, es la que hace ofrecimiento de acciones, que calculan el agua y demás tal, y bueno, tú coges y lo envías. Ahora, el sistema eléctrico, ¿vale? Esto es diferente. Hemos de explicar un poquito, así por encima, para que entendáis cómo funciona lo que es la electricidad en España. Sí, las malvadas eléctricas, y son malvadas, o sea, directamente. O sea, aquí yo, igual que por los bancos, rompo una lanza a favor de ellos, ¿vale? Lo de las eléctricas es horrible porque el sistema, ya estáis viendo lo que estamos pagando de luz y es que funciona fatal. Bueno, pues digamos que las eléctricas se parten o se distribuyen en tres grandes grupos. Tenemos por un lado lo que son las productoras de luz, que pueden ser aquí en España, pues desde los molinos de viento, las hidroeléctricas, las nucleares y demás tal, pero luego también puede ser productora del extranjero, porque por ejemplo a Francia le compramos muchísima energía nuclear. O si es por gas, pues a lo mejor nosotros compramos gas. Nosotros muchos ya sabéis que viene de Argelia, el gas que utilizamos. Entonces, bueno, pues estas son las productoras, por así decirlo, que pueden estar en España o pueden estar fuera. Luego tenemos las distribuidoras. Las distribuidoras son las 5 grandes empresas que tenemos en España, que son las que tienen infraestructura, que traen la corriente desde la productora y llega hasta el contador de tu casa. Vale, eso es distribución. Y luego tenemos ya las comercializadoras, que es con la que tú haces el contrato previamente dicho, ya sea la que sea, tú eliges según el mercado que haya, según lo que te apetezca y tú lo contratas. Porque, igual que tú puedes elegir tu comercializadora, tú puedes tratar con quien te dé la gana, tu distribuidora no la puedes elegir. Porque están repartidas por zonas, porque son las que tienen la infraestructura. Por ejemplo, yo en mi zona, pues aquí tenemos en la zona de Madrid a Naturgy y lo lleva todo. O sea, sí o sí, obligatoriamente Naturgy es la que te va a llevar la corriente hasta la puerta de tu casa. Y no puedes elegirla. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que cuando tú haces el ofrecimiento de acciones, tú no tienes que dirigirte a la comercializadora, porque la comercializadora es, una vez que te haces el contrato, del contador para tu casa. ¿Cómo? Lo están cogiendo en el contador o antes del contador, entonces es la distribuidora la perjudicada, que es la que está llevando realmente la corriente. Hay gabinetes jurídicos, esto sí, hay correos y demás, no me ponen tantas pegas, tú coges, envías el correo, te pones en contacto con ellos y le haces ofrecimiento de acciones, y luego aparte lo suyo es pedirle un un informe del volumen defraudado. Esto es bastante sencillo. Aparte, esto es una cosa muy típica que hacemos pues con las instalaciones típicas de las naves que se dedican a cultivar marihuana, que ya sabéis que aparte en esta época hay un montón y últimamente se ha puesto muy de moda. No voy a hablar del trasfondo de esto, pero qué tela, y hemos encontrado unas naves tremendas, pero naves a lo mejor con 50.000 plantas y con un consumo salvaje. Y obviamente, como se ha puesto un pastón, pues es todo por enganches ilegales. Pues esto es tan sencillo como que llegan allá, hacen un estudio, meten las pinzas amperimétricas, miren el consumo de amperios que tiene en ese momento la instalación y según eso pues hacen un cálculo de lo que han podido defraudar. Pues esto es al que tenemos que hacer el ofrecimiento de acciones, a la distribuidora, ¿vale? No a la comercializadora, no a la productora, sino a la distribuidora, que va a ser la que realmente esté poniendo la corriente. Es más, tu comercializadora, cuando te cobra, lo que hace, tampoco lo calculan ellos, es que le piden a la distribuidora que les diga, oye, ¿este cuánto ha consumido? Pues tantos kilovatios, pues según esto le toco la factura. Pero la distribuidora en todo momento es la que lo controla todo. Por eso digo que es bastante importante conocer este punto. Bueno, pues lo más normal es eso, que nosotros cojamos e imputamos los dos delitos, tanto el de allanamiento de morada por ocupación ilegal de inmueble, como el de defraudación de fluidos, tanto el eléctrico como el de agua. Y eso lo metemos en un pack, o sea, eso suele ir siempre porque es así. A no ser que la casa tuviera luz anteriormente y tal, ya conectada, entonces, bueno, ya sería a lo mejor más cosa de la comercializadora, pero si no, si se han enganchado legalmente, a la distribuidora.
Y antes de que se me olvide, sobre el tema de ocupaciones, igual que os he hablado del tema de la poca protección jurídica y demás que solemos tener, hay un caso especial y es el tema de Baleares. Vale, pues resulta que en Baleares, el tema de las ocupaciones en vivienda, Fiscalía emitió unas instrucciones explicando pues eso, que aunque se hubieran metido y demás en la casa, seguía siendo delito flagrante y demás tal, y entonces se podía actuar. Así que, aunque llevaran 2-3 días dentro metidos, llegaban las patrullas, cogían y lo sacaban. Esto está funcionando, pero muy bien. Además tengo un compañero que está en las islas y me ha dicho que hay ocupaciones cero. O sea, a la que está entrando una persona a ocupar una casa, cogen, llegan, la sacan y punto. Se nota cuando hay dinero, ¿sabes? Y pasan estas cosas. Imagino que con el tiempo esto se irá ampliando y al final pues sea más sencillo en toda España poder echar a la gente. Además, porque al final es como todo. O sea, el derecho a la propiedad privada para mí es un derecho fundamental, ¿vale? Y tiene que haber una seguridad jurídica. Y una seguridad jurídica que también nos apoya a nosotros. O sea, si Fiscalía realmente emite un informe, vamos bajo instrucción de Fiscalía y dice que eso es correcto, pues nosotros cogemos, actuamos y punto. Y como os digo, en Baleares está funcionando, ¿eh? Bueno, pues aparte de eso, vamos a ver procedimientos. Hay dos formas de enfocar esto, por vía civil y por vía penal. La vía civil os la voy a explicar, ¿vale? Porque a lo mejor lo he visto en algunas redes sociales, una jueza que dice que existe un procedimiento civil y demás tal, vale, pues esto existe. O sea, existe y sobre el papel es maravilloso. Es un procedimiento para lanzamiento ignorando ocupantes. Esto significa que tú tienes conocimiento de que te han ocupado la casa, entonces te vas al juzgado de lo civil con tu abogado y solicitas un lanzamiento ignorando ocupantes, o sea, sin saber quién hay dentro, sabiendo que hay alguien dentro, pero sin saber quién es. Tú lo solicitas, hay 5 días para lo que es una vista oral y entonces en la vista ya se puede coger y se puede decretar el lanzamiento automáticamente. Da lo mismo quien esté dentro, cogen y lo echan a los 5 días. Esto es la teoría. La práctica, estaba hablando con algún amigo abogado, ¿vale? Y me ha dicho que no, que esto va más largo, o sea, tarda unos cuantos meses más porque suele haber problemas y que no es tan sencillo. Y luego aparte, como es civil, no tiene ninguna repercusión penal para la persona que lo vaya, la persona que se ha metido, o sea, no se le va a condenar nada, simplemente se le va a sacar y punto. Imagino que esto será válido para alguien que tenga dinero, se pueda permitir un buen abogado, que esté encima y que sea capaz de ponerlo muy rápido y que aparte pues que no le interese ni le condene ni punto, sino que quiere sacar a la gente y fuera. Es un procedimiento que existe, se le puede llegar a comentar a la gente que no lo va a hacer porque cuando que dices abogado, yo quiero poner mi denuncia, yo lo pongo por aquí y punto y no quiero saber nada más. Ya sabéis que al final prima la comodidad. Seguramente sea un poquito más rápido que el procedimiento penal, segurísimo. Pero conlleva eso, meter un abogado de por medio, meter tu demanda, como digo, es curioso por eso, el tema de ignorando ocupantes. Ya no va ningún tío imputado, sino que es llegar con el lanzamiento, ¿vale? Orden de lanzamiento. Lanzamiento es como se llaman a los desahucios, y coges y lo echas. El sistema está ahí, existe, se le puede explicar a la persona, que no va a hacer ni caso, como os digo, porque ya me ha pasado, pero bueno, en fin. Venga a denunciar una ocupación, pues pues ocupación, pues cogemos la denuncia y por vía penal. O igual que si la persona viene corriendo a decir que ha ocupado una casa, porque como os digo, te llama por teléfono, oye, que esta casa que llevo aquí 3 días metido y que la he ocupado, para ver cuándo quedamos para que me investiguéis y iniciéis los trámites. Bueno, pues eso es el tema civil. Tema penal. Pues va a ser o porque nos llame alguien, porque nos demos cuenta, porque nos avisen o porque el mismo tío nos llame. Entonces nosotros cogemos y vamos a hacer la imputación. Llamamos a la persona, le leemos derechos por delito leve con abogado, como os he dicho, porque aunque sea delito leve requiere abogado por el tema de la pena que tiene. Le leemos los derechos, inspección ocular de la vivienda, de tal, de la parte fuerte, deja de entrar, si no, no. Tampoco vamos a sacar a nadie, ¿de acuerdo? Porque al final, como os digo, si ya están metidos dentro y están ahí, pues nosotros le hacemos y punto. Defraudación eléctrica y cogemos y metemos el paquete. Y entonces ya para el juzgado. Pero aquí hay que hacer otra cosa más, que es lo que es localizar al propietario. Si es una casa de banco, pues entonces tendremos que iniciar las gestiones, ofrecimiento de acciones, ponerte en contacto. Hay varias formas de hacerlo. Lo puedes hacer a través del registro de la propiedad, que te va a decir quién es el propietario y demás tal. Pero luego hay otra más rápida, también recomendable, que es a través de rentas del ayuntamiento, para ver quién paga los impuestos. Entonces, tú mandas un oficio al ayuntamiento, oye, ¿esta casa quién es? O sea, ¿a quién le cobran los impuestos? Y demás, como propietario. Y llega el ayuntamiento y te envía lo que es el informe de propietario por las rentas. Es mucho más rápido que el registro de la propiedad, como os digo, y aparte, no os van a enviar
todas las escrituras o toda la nota y demás con todo lo que viene, sino que simplemente te pone el propietario quién es, te pones en contacto y punto. Que a veces es más complicado porque no sabemos quién es el propietario, o porque a lo mejor está fallecido y hay herederos de por medio, o está fuera de España, o me he encontrado en todos los casos posibles. Pero bueno, localizamos al propietario. Si es un banco, pues ofrecimiento de acciones y ya iniciamos, pues eso, todo alguna vez que lo tengamos, pues lo cerramos y vamos para el juzgado. Pero en cambio, hay otra cosa que yo ya he hecho unas cuantas veces y hasta ahora me ha ido bastante bien, que es meterlo por juicio rápido, cuando se trata de un particular que le tenemos delante. Persona que vive cerca y, oye, mira, que te han ocupado la casa, vente a denunciar. Cógele, pilla la denuncia y demás tal. Entonces, si entra dentro del turno, que es al momento, que ya lo he hecho varias veces, como os digo, pues, a ver, analizándolo, si resulta que tenemos al perjudicado, tenemos al presunto autor, lo tenemos todo hecho ya, ¿por qué no lo meto pues rápido? No es un delito de experimentación sencillo, porque tenemos todo hecho, o sea, no hay nada más. Y le meto para juicio rápido para todos. Y entonces ya en una semana están en el juzgado. Aparte de la gente se lo digo, ¿tienes abogado? Digo, no, búscate uno. Búscate uno para ir para allí al juicio con abogado y yo te doy la posibilidad, te doy las herramientas. O sea, te doy la opción de que estés en menos de una semana delante de un juez con tu abogado para poder pedir el lanzamiento. Que es mucho más rápido que el procedimiento abreviado. Yo hasta ahora lo he hecho así y los juzgados no me han dicho ni pío. No ha sido muchos los casos en los que me he encontrado esto, pero cuando tengo la oportunidad, pues lo he hecho y fuera. Y de todos los casos que ha habido, por norma general, los ocupas se han pirado antes de que acabase la semana. O sea, digo, uy, que esto que es de una persona que me van a hacer tal juicio ya tan rápido, ¿cómo que ya juicio la semana que viene? Si esto iba a ser para dentro de 6 meses. No, pues ya, pues me voy a otro sitio y se van. A lo mejor alguno llega y dice, pues voy a intentar meter una prórroga para quedar más tiempo y alargar el procedimiento, que también puede ocurrir, pero bueno, el sistema es una opción que se puede hacer. Entonces, una vez que los tienes a todos, a los imputados y a tal, aunque los debes enviarlo, si existe la opción de hacerlo por juicio rápido, yo lo he hecho así y como os digo, no ha ido mal porque da la opción de poder sacar a las personas rápidamente de la vivienda. Luego, una vez que ya ha acabado todo el procedimiento, entonces lo más normal es que solicite un lanzamiento judicial. El lanzamiento es desocupar la casa, o sea, echar a la gente fuera de la casa y es como se llama así. Esto es con secretario judicial, letrado de la Administración de Justicia, que nos requiera a nosotros, alguna de las fuerzas y cuerpos del Estado o a policía local, y entonces llegar y sacar a la gente. Lo más normal es que se notifique con antelación, ¿vale? Que tal fecha se va a proceder un lanzamiento. Bueno, lo más normal no se hace siempre. Se le da un plazo de días, que te lo va a decir. Eso te lo va a decir todo el juzgado. O sea, que nosotros ya simplemente vamos de tramitadores. Se notifica a las personas y el día de esto, pues se llega, se abre la puerta, se le saca y punto. Y no hay más. Si el secretario judicial decide paralizarlo, pues lo paraliza. Si sigue para adelante, sigue para adelante. Y punto. Hay muchos casos. Pero que, como os digo, yo es que el tema de las ocupaciones, ¿sabes? Viendo realmente cómo funciona esto, pues me genera muchas dudas, porque al final, ¿qué me ha pasado, típico compañero en prácticas que se encuentra en los primeros casos de ocupación y te dice, pues, vaya, madre mía, qué menudo dramón me están contando aquí estas personas y qué lástima, ¿no? Que se han quedado sin casa, se han quedado sin... Lo típico, remordimientos que puede llegar a tener. Entonces ya le dices, mira, a ver, campeón, tú no eres civil, o sea, tú trabajas en lo que trabajas y tienes opción a tener una visión más amplia. Métete por favor en base de datos y mírame a las últimas 10 personas que hemos tenido por ocupación de inmueble. Entonces empieza a mirarlas. Y la miramos y entonces ve los antecedentes que tiene y dice, madre mía, pero esta gente, digo, pues efectivamente, o sea, no es una persona que se ha quedado tirada sin casa y tal, porque por norma general que se queda sin casa, sin trabajo, pues acaba en casa de algún familiar, en casa de algún amigo, de lo que sea, o sea, lo que es la ocupación, los que se meten en unas casas, es un perfil muy específico y eso lo podéis ver. Es que os animo a que miréis en base las últimas ocupaciones que habéis tenido en vuestra localidad para entender mejor el proceso y el fenómeno de cómo funciona, porque eso lo podéis mirar. O sea, igual que revisa los detenidos que habéis tenido imputados por ocupación, echas un vistazo a las personas y os vais a dar cuenta de cómo funciona realmente esto. Y también ahí muchas veces ya vendrán relacionados los que consiguen casas. Ya los vais conociendo porque ya al final con el paso de los años suelen ser los mismos, los que son buenos cerrajeros y lo hacen, pero echad un vistacillo que seguramente os cambie bastante vuestro punto de vista sobre el tema de las ocupaciones.
Y como os digo, es que van a casas muy seleccionadas, que me ha pasado, que te vengan los de servicios sociales a decir, oye, mira, que tenemos una casa que tenemos preparada para entregar de alquiler social, que nos la había dado el banco, ¿vale? Para tenerla ahí, y justamente cuando ya está la casa perfecta, 2 días antes llega, pum, y se mete un ocupa dentro. Justamente en esa casa, justo en esa que estaba preparada, en esa que estaba perfecta para vivir y que se le iban a dar a alguien. Y se mete otra persona. ¿Cómo han tenido tanta suerte o tanto tal para dar justamente con esa casa? Pues por nada que pueda decir aquí en antena, porque para esto es un programa público, pero en fin, que estas casualidades pasan mucho, ¿vale? Casas desvencijadas o casas que se caen a pedazos, estas son las que abren de una patada en la puerta. Casas viejas, medio abandonadas y demás, que se meten. Casa en perfecto estado y demás, pues abren la casa y luego la venden por un precio X. Y como os digo, es que, he visto conversaciones que me las han enseñado de, mira, que habla con el tío y, oye, que le he preguntado a que si tenía alguna casa, pues estaba buscando un dúplex o estaba buscando en tal zona, ¿sabes? Y dice, pues tengo esta por 2.500 euros y se la ha comprado y te enseñan la conversación. ¿Sabes? Y dice, pues mira, pues es un negocio, como os digo, esto tremendo y es una verdadera lástima, pero es con lo que nos toca lidiar. ¿Qué le vamos a hacer? Y finalmente, uno de los problemas que vamos a tener va a ser la persona que diga, bueno, pues si a mí me han ocupado la casa, pues ahora me voy a meter yo y la voy a ocupar también. A la que se vayan, cojo un momento, cambio la cerradura y punto. Y de ahí que me saquen. Vale, pues a la gente hay que explicarle que no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos no están ocupando la casa, están cometiendo un allanamiento, ya que en el momento que está todo iniciado, eso automáticamente pasa a ser la morada de los ocupas. Entonces nosotros, si viene el ocupa a denunciar que le han allanado su casa, aunque sea el propietario, habrá que coger y detenerlo. Es una lástima y no es plato de buen gusto, pero la ley está como está. Nosotros no podemos andar teniendo tampoco que hacer interpretaciones morales de lo que está bien y lo que está mal, porque al final metemos la pata. O sea, hay unos procedimientos, hay una ley, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero no podemos andar tomando decisiones arbitrarias. O sea, si el tío se mete en la casa que no han ocupado, no está ocupando, está allanando la vivienda de los ocupas. Es así de triste como suena, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así que explicárselo correctamente. Luego, detenidos o imputados, o investigados, es que me va a costar quitar el chip. Podemos hacer las dos cosas. Si es delito flagrante, que están metiéndose en la casa, lo detenemos del tirón. Si es porque nos han avisado de que hay una casa que está ocupada, pues delito de ocupación ilegal de inmueble. Y fuera, y los procedimientos que os he explicado. O sea, bueno, es que son detenidos e investigados normales, o sea, como de toda la vida, no tienen ninguna particularidad, son los mismos derechos y lo mismo para todos. No hay más historia. Luego también puede pasar que esto me pasó una vez, que la persona fue a juicio, ¿vale? La llamaron del juzgado de más tarde, fue de unas cosas y cuando volvió, la puerta estaba tapiada. La habían tapiado al parecer los vecinos. No teníamos al propietario de la vivienda porque era una mujer mayor que estaba fuera de España y éramos incapaces de localizarla. Entonces aprovecharon los vecinos seguramente. Sí, seguramente no fueron los vecinos, vamos. Y a la que se fue al juicio, pues tapiaron la puerta, lo pusieron todo en ladrillos y punto. Entonces vino la ocupa a denunciar, oye, que me han tapiado la puerta. Entonces yo, pues, ¿qué hice? Pues inicié investigación, hablé con los vecinos, esta manifestación, que a ver si había alguno escuchado algo, que si alguno sabía algo y demás. Hablé con el presidente de la comunidad, le dije que se habían ordenado tapiar la puerta, que si mediante junta de vecinos se había hablado esto, que se había gastado en la comunidad en un albañil. Me dijo que no, que nadie sabía cómo habían aparecido los ladrillos ahí, ya sabéis, generación espontánea, ¿sabes? Que es lo más normal del mundo, y fuera, y mucho más no podemos hacer, así que se envió para el juzgado como estaba, con las manifestaciones y tal, y poco más. Si no hay testigos, pone testigos. Milagro no puedo hacer. Pero bueno, que como os digo, es un tema peliagudo, complicado, causa muchas tensiones. Al final, pues la gente, ya en una vivienda normal, o sea, en una comunidad de vecinos, tenemos unas broncas tremendas y hay muchos problemas con el vecindario, porque entre vecinos normales ya es complicada la convivencia. Pues imagínate si encima si tienes ocupas y la gente pues no quiere ocupas, no quiere nadie que genere ruidos, molestias, gente que no pague la comunidad, ya ves tú, con la comunidad de la
las que se lían. Entonces, todo eso. Entonces, yo es que ya lo he dicho que para mí la protección a la propiedad privada es fundamental. Y tu casa es tu casa, ya la tengas para hacer lo que te dé la gana, como si te apetece tenerla vacía, pero entiendo que es un pilar de derecho, o sea, la protección a la propiedad privada. Así que, comprenderéis, a mí no me da ninguna lástima. Tú has ocupado una casa, pues hay otras opciones, ¿vale? Y como digo, alquileres sociales, los mismos bancos ofrecen viviendas que tienen vacías a servicios sociales y ellos los reparten según las necesidades que haya. O sea, y esto existe, o sea, hay mucha gente que está así, que pide alquileres sociales, servicios sociales y les dan la casa. Otra cosa son, pues, los ocupas que se meten a casas específicas a cambio de un dinero y demás. Vamos a ver, si tienes 2.000 euros, estás trabajando y tienes 2.000 euros para gastarte en una casa, digo yo que te podrás comprar, bueno, te podrás meter en una habitación, en alguna casita de alquiler barata y demás, tal, que no te puedes ir al centro de Madrid, ¿puedes el dinero? Pues mira, pues mala suerte. Yo tampoco voy al centro de Madrid porque es muy caro. Pero que alguna opción hay, pero es que cuando ves aquí el dinero que se dejan y que encima que es gente que trabaja y demás, dice, aquí algo falla, o sea, aquí hay muchos intereses de por medio, ¿sabes? Y no me convence. Esto con el tiempo irá cambiando y como os digo, a medida que vaya cambiando fiscalía y al final, yo imagino que acabarán modificando todo esto, toda la legislación y entonces nos lo pongan más sencillo para que a ti te ocupas la casa, automáticamente todo el mundo fuera. Y esto tendrá que acabar pasando así porque si no es insostenible. Porque el tema de la inseguridad jurídica es bastante importante en nuestra sociedad. O sea, necesitamos una protección sí o sí. Y todo el mundo quiere irse de casa y cuando vuelva a encontrársela como estaba, sin robos, sin ocupas, sin movidas, sin ya bastante complicado vivir para encima tener que estar con problemas tan gordos como propiedades, pues imagínate eso, que te ocupan una casa que tienes pensada para alquilar, ¿sabes? Porque te hace falta, porque tú tienes tu casita para hacer tu inversión, para tener unas rentas, ¿vale? Que tú encima vas a pagar tus impuestos, vas a pagar de todo y te la ocupan y entonces tu fuente de ingresos te la quedas, pues imagínate que es una persona que está cobrando una pensión mínima de 400 euros porque de 450 euros y tiene una segunda casa que es la que utiliza para las rentas y le quitamos eso. Que esos casos los he visto ya. Entonces esta persona que se queda de pronto sin nada, o sea, su única fuente de ingresos que es el pequeño alquiler que cobra por la segunda casa que tiene y demás, y con eso, entre el alquiler y la pensión, pues va tirando, tiene una vida normal y se lo quitamos de golpe. O sea, como digo, casos he visto muchísimos y yo no solo me pongo en la parte del ocupa, ¿vale? Que me viene contando lo mal que está y los problemas que tiene, sino del propietario que está pagando también sus cosas, su alquiler, su esto, la luz, está pagando un montón de cosas que encima no pueden cortar, ¿sabes? Tú no pagas un recibo y te lo cortan a la primera, pero no le quiten los suministros a un ocupa, que entonces son unas coacciones. Y no tiene ni un duro, encima toca andar pagando y gastando dinero en abogados y demás, y estás canino, pues, digo, es bastante más complicado y como digo, al final no deja de ser un delito y como delito hay que actuar. Pero siempre con mucho cuidado para que no nos salpique a nosotros, las cosas como son, porque visto lo visto, aquí no te puedes fiar de nada. Hay que tener las cosas bien claras, hacerlo tranquilamente, mirando todas las consecuencias y según lo que haya actuaremos de una forma u otra. Según veo en el contador ya llevo 48 minutos, así que creo que va siendo el momento de andar cortando y dejándole ya para el próximo día. Como os digo, va a ser un episodio al mes aproximadamente, que eso lo puedo llevar bien. Y el siguiente tema, pues no tengo ni idea de lo que voy a hablar, la verdad. Ya me buscaré, como siempre tengo alguna cosilla por ahí en recámara, pero igualmente si queréis proponer cualquier tema específico, pues me lo podéis decir y yo tomo nota. Por ejemplo, de ocupaciones, pues me lo comentaron por Twitter, ¿sabes? Que no había hecho ninguno de ocupaciones y demás, y pues mira, vamos a hacer un programita, que es un tema interesante. Y está de actualidad, o sea, bueno, es de actualidad, que lleva 10 años en la actualidad, pero bueno, en fin, que son recurrentes todas las denuncias y demás, que hay típicos o casos que salen por televisión de ocupaciones y algunos, pues eso, bastante llamativos.
Como os digo, para cualquier cosa tenéis mi correo electrónico. Este programa lo he grabado con el GarageBand. La música que estoy utilizando es In Hell Always Being Company de Dead South. Para poner esta música me estoy acogiendo a la licencia para podcasting que tiene iVoox con las GAE. Yo soy Leto, esto es La Senda del Romano y un placer haber estado con todos vosotros. Hasta la siguiente. Knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop.